Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, lo primero, gracias por venir. Vamos a empezar esta sesión de formación. Desde la Secretaría se ha considerado conveniente dedicar una formación a este tema de las drogas, comillas, dicho así en amplio, porque en realidad hay muy poco debate de fondo sobre el tema en nuestra organización en particular y en el Estado español en general. Y creemos que ese debate es bien necesario para construir una posición propia, coherente con el resto de nuestra política, y más en un momento en el que ese debate sí está vivo a nivel internacional. A nivel gubernamental, incluso, como sabréis algunos, hay prevista una cumbre de la ONU para 2016 sobre el tema. Por eso necesitamos una posición coherente, construida. Para esto voy a hablar yo mismo y para trazar el marco mínimamente general del tema. Después hablará Álvaro para enfocar más en concreto el asunto del cannabis, que sí está el debate algo más en boga en los movimientos en general, incluso en las organizaciones políticas, y ver, para que nos explique cuál es el punto ahora mismo de ese debate, cuáles son los problemas que se están planteando y cuáles los enfoques políticos que se están manejando ahora. Vamos a ser muy breves, como 15 minutos cada uno de intervención, muy general, para que luego tengamos todo el tiempo que queráis para el debate. ¿De acuerdo? Bien, pues por comenzar, como os decía, este tema es amplísimo y nos parece esencial, aunque habitualmente no se le dé la relevancia que creemos merece. También, finalmente nos han llegado unos documentos que sí que hemos elaborado para abrir ese debate, lo cual también nos permite ser un poquito más breves ahora y dejar más espacio al diálogo. Lo primero, para trazar ese marco a modo de síntesis, 3 ideas con las que me gustaría que os quedarais. La primera es que ese asunto de las drogas, todo lo que lo rodea, es, en lo económico, un pilar fundamental del capitalismo mundial. Y en lo político, la importancia es insoslayable. O sea, estamos hablando del negocio que más capital mueve del planeta después de las transacciones financieras. Quiero decir con esto que no podemos hacer ningún análisis de la globalización mínimamente afinado sin tener en cuenta este tema. Eso es lo primero. La segunda idea es que, al igual que sabéis que se dice del neoliberalismo que es un fracaso, pero que ese, al menos yo considero que es un análisis erróneo. El neoliberalismo es exitoso, pero no en lo que declara, sino en lo que pretende realmente. No en lo que dice pretender, sino en lo que realmente busca. La verdad es que trazando esa producción y reproducción de plusvalor, según esa lógica autista del crecimiento por el crecimiento, es bastante eficaz. Por eso un éxito, ¿no? En ese sentido. De modo análogo, la política de la prohibición, llamada así en sentido amplio, es también exitosa, en sentido de que lo que pretende de veras generar superbeneficios multimillonarios, legitimar intervenciones militares, servir de excusa para incrementar el control social, eso también lo hace bastante bien. Desde esa óptica es un éxito de lo buscado y no tanto de lo que declara, que obviamente siempre es falso. Y la tercera idea es que el análisis de todo este fenómeno complejo, como os decía al principio, que tiene muchísimas aristas, ahora mismo está apartado, ese debate está apartado del debate social, de los movimientos, de nuestras organizaciones políticas, y por eso mismo estamos permeados de categorías que no son propiamente nuestras, son más del enemigo, forman parte de esa ideología de la prohibición que forma parte de esa ideología capitalista. Bien, dicho eso, para trazar ese marco del debate, según lo que entendemos necesario, muy rápidamente para apuntar algunos de los elementos que creemos imprescindibles. En primer lugar, que tenemos que atender al nacimiento de esa prohibición, que podemos buscar ese origen
el origen remoto, en el momento en el que el cristianismo se convierte en religión imperial y que sirve desde entonces para ese control de la disidencia política. Antes incluso para una conformación de un imaginario social que sea dócil a las ideas dominantes y a partir de ese primer gran invento de la fe que vino a sustituir a la experiencia. Ese origen remoto no nos vamos a centrar ahí ni a hacer un repaso histórico amplio, pero sí es cierto que no tiene apenas solución de continuidad desde entonces. Hay momentos en los que se incrementó especialmente esa persecución, es muy conocido el caso de la llamada brujería, ¿no?, que también era un mecanismo de represión político-religiosa sobre determinados grupos que ponían en cuestión ese poder, sobre todo represión sobre mujeres, pero vamos a ir muy rápido para llegar al siglo XX, que es cuando nace, a principios del siglo XX, cuando nace la prohibición como paradigma global. Y nace desde círculos protestantes, conservadores, yanquis, por supuesto, con el apoyo político de las élites políticas y empresariales del país y fundamentalmente de la industria farmacéutica, que va a ser el principal beneficiario y ya por aquel entonces era un gigante monopolista, como sabéis, ¿no? Así va a ser durante ese siglo XX cómo se construya el paradigma de la prohibición, esa llamada guerra global contra las drogas, que todo lo permea, que va a construir una nueva cruzada, no sé si ponerle comillas, porque en realidad conceptualmente creo que podemos entenderlo así, y que hoy vemos que conforma el pensamiento global, que está normalizado y que esas categorías a veces nos permean y por eso creemos que debemos tratar de deconstruirlas. Y en el segundo lugar, como veis muy rápido, quería centrarme en los aspectos propiamente económicos o más bien crematísticos del asunto. Como antes os decía, este es el segundo negocio que más capital mueve del planeta, detrás de las transacciones financieras, por delante del complejo militar industrial, aunque evidentemente se entrelaza con ambas cosas. Esta distinción es poco más que expositiva, lógicamente. Para hacernos idea de ese volumen, solamente el dinero negro que mueve el mercado de las drogas ilegales supera al de todo el mercado de la energía. Para dar una idea, ¿no?, de todo ese volumen, solemos contemplarlo, todo lo que mueve el petróleo, bueno, supera al petróleo y a todo lo demás del mercado de la energía. Bien, pero además de eso, debemos contemplar cuál es la cantidad de dinero, entre comillas, blanco, que también mueve. En primer lugar, el de la industria farmacéutica, como os decía, que es el principal culpable del asunto, del status quo actual, y que se enriquece vendiendo drogas legales, en buena medida sucedáneos de las naturales ilegalizadas. También participa del mercado negro, pero bueno, en eso podemos entrar si queréis. En segundo lugar, el que correspondería a todo el aparato dentro de ese dinero legal, blanco, digamos, el que correspondería al aparato represivo, por supuesto, de todo lo que implica el tema carcelario en su vertiente de negocio, desde la cantidad de gente empleada, los prestadores privados. Ya sabéis que las cárceles son privadas en otros muchos países, sobre todo fundamentalmente en Estados Unidos. Aquí todavía no, sí algunos trocitos de ellas. Sí son privados los reformatorios, mal llamados, o sea, las cárceles de niños, para hablar con más propiedad. Pero bueno, este aparato represivo, ese dinero que mueve, se complementa también con los cuerpos policiales, con los aparatos militares e incluso paramilitares, que supuestamente combaten en esa guerra contra las drogas en el tema. Y ese dinero también es elevadísimo. Podríamos hablar, no nos vamos a extender ahora, del campo de la psiquiatría, pero en relación con este, sí dos palabras acerca del nicho de mercado enorme también que supone todo el mercado asistencial. Es cierto que ahí hay más matices, que hay mucha gente buena dentro de toda esa red,
pero lo que es indiscutible es que estructuralmente hablando este es un mercado, digamos, una maquinaria que sirve para engrasar la rueda, que pone parches, por supuesto asistenciales, y que además es muy lucrativo en sí mismo, ¿no?, como nicho de mercado. Bien, enlazando en tercer lugar con el tema de las cárceles, con el tema del aparato represivo en general y el asistencialismo en particular, podemos entrar de lleno en la dimensión que podríamos decir propiamente política del asunto, ¿no? Antes os mencionaba el control social asociado a la política de guerra contra las drogas, que es difícilmente exagerable, es fundamental para el mantenimiento del sistema, desde el uso masivo de las sustancias legales claramente desmovilizadoras, desde los tranquilizantes de farmacia hasta el alcohol, etcétera, a servir de excusa criminalizadora de la pobreza. También sabéis los números de la composición de las prisiones. Más del 70% de la gente en prisión está por delitos normalmente contra la propiedad asociados al pequeño tráfico de drogas. Y esto además se ha usado de modo combinado también, como sabéis, en el caso de los movimientos contestatarios, en esa represión contra la disidencia, de grupos introduciendo determinadas sustancias en normalmente heroína y crack en el seno de grupos políticos como los Panteras Negras en Estados Unidos, o como mucho más cerca se hizo también en todo el Estado español, pero fundamentalmente en Euskadi en los 70s y 80s. En todos esos casos, ese control de la disidencia a través de esa supuesta guerra contra las drogas sirve de refuerzo en una sociedad cerrada como la nuestra frente a grupos desviados que se consideran como chivo expiatorio, y que además todo eso refuerza un mecanismo de profecía autocumplida. Se dice de la droga ilegalizada que va a generar determinados problemas sociales, se construye todo un paradigma de prohibición que genera esos mismos problemas y retroalimenta a su vez el discurso dominante sobre eso. Bien, al respecto sería también interesante observar el papel que cumplieron, enlazando lo farmacológico con lo sociológico, determinadas sustancias asociadas a movimientos contraculturales. También, si queréis, podemos entrar en eso en el debate, pero al hablar de represión y de control político, digamos a nivel macro, es fundamental analizar cómo se justifican los conflictos, o más bien no conflictos sino agresiones imperiales, bien a través de la guerra contra las drogas, pero que evidentemente tiene fines claramente contrainsurgentes. El caso de Colombia es el caso paradigmático, el más claro. De hecho, la guerrilla ha pasado a ser narcoguerrilla y después narcoterroristas. O, en otro caso diferente, pero que también toca el tema del que nos estamos ocupando, cuando las drogas no aparecen como justificación de las intervenciones, pero sí están en tanto que objetivo. En este caso hablamos de Afganistán como modelo paradigmático, obviamente al control de gasoductos, de oleoductos, al posicionamiento geoestratégico se añade controlar un país que produce el 70% del opio mundial y que además, como sabéis, ha aumentado su producción desde que está ocupado y no ha disminuido en absoluto, ¿no? 70% del opio mundial es hablar de muchos miles de millones de dólares. Estamos hablando de una sustancia derivada de ello, la heroína, que en la calle vale el gramo a gramo varias veces lo que vale un gramo de oro. Bien, visto esto, tenido en cuenta mínimamente, como veis, a vuela pluma, historia, política, algo de economía y de fundamentos del capital a nivel global, lo que parece muy llamativo es que el tema no esté presente en nuestros análisis geopolíticos y geoestratégicos habitualmente. Cualquiera consideraría que es de locos
hacer un análisis de geopolítica o de macroeconomía sin tener en cuenta el petróleo, pues todavía con mayor razón habría que tener en cuenta esto, que mueve más capital y que además tiene muchas más aristas y toca muchos más temas, tanto en lo político como en lo económico. Bien, para ir acabando, creo que romper la ideología que nos aprisiona en el tema, que a veces incluso nos hace cómplices involuntarios por cierta colonización de este sistema criminal, genocida, etnocida y ecocida que es el capital, nos hace cómplices de uno de esos apéndices, digamos, funcionales, de esos apartados, de esos temas centrales, que es el discurso sobre las drogas. Para eso, para romperlo, hay que formarse también, desde luego, en cómo afecta a la economía, en cómo afecta a la política, pero también en un plano farmacológico. Tener cierta mínima cultura del tema para romper con tanta mentira y tanta mala información, romper ese cepo. Eso implica también una conexión con un análisis sociológico, como podemos ver también luego si queréis. Al respecto de lo farmacológico, bueno, luego entramos. Hay 4 grupos fundamentales de sustancias, como sabéis: sedantes, estimulantes, alucinógenos en sentido estricto y los llamados psiquedélicos o psicodélicos. Y estos dos últimos son bien diferentes entre sí, aunque se suelen meter en el mismo saco y se habla tabla rasa de todo. Bueno, hay cuestiones ahí que tienen muchísimo que ver con el imaginario colectivo, con el control del pensamiento y con la generación de cosmovisiones que son útiles al capital y que por eso es necesario de construir. Con todas esas lecturas, y ahora sí acabo, entendemos que es necesario traer el debate a nuestros movimientos, a nuestra organización, aterrizarlo en la realidad concreta para ver qué acciones políticas podemos impulsar al respecto, tanto en la denuncia de políticas, de las actuales políticas criminales, como en la construcción de otros modelos necesarios. Y como decía al principio, con eso cierro, en un momento en el que el debate sí está vigente a nivel mundial y que tenemos incluso reuniones a nivel supraestatal que se van a ocupar del tema muy en breve. Con eso, con ese planteamiento general, doy la palabra a Álvaro, que lo centre en el tema del cannabis. Muchas gracias, Javi. La verdad, yo primero agradeceros a todos y a la compañera que anda por ahí detrás, así, pues la presencia aquí, a Javi, fundamentalmente por la exposición que ha hecho, que la verdad es que es un lujo luego ir tirando de esa madeja que ha dejado abierta con un montón de líneas que darían en sí misma cada una de ellas para reflexionar profundamente, y a Nacho por organizar esta actividad. Adelantar también que yo me he aproximado al mundo, en este caso, de las drogas, precisamente por el debate político del que comentaba Javi. No se habla, pero que está muy de actualidad, ¿no? En este momento, que es esa cumbre que tendrá lugar en 2016, esa cumbre especial que sesionará las Naciones Unidas en su capítulo específico con el tema de las drogas, que ya desde el año 61, creo recordar, pues viene marcando todo lo que es esta política prohibicionista a nivel internacional. Y lo digo así, me he aproximado desde allí porque, bueno, pues he tenido la posibilidad de participar en varios encuentros a nivel internacional que se han sesionado en el Estado español, precisamente del panel internacional, uno de los paneles internacionales que congrega a diferentes experiencias y a diferentes profesionales del ámbito internacional, concretamente para avanzar en el marco de esa nueva sesión de la Comisión de las Naciones Unidas, para situar encima de la mesa las conclusiones que la Comisión Global sobre Política de Drogas, que sabéis que engloba una serie de prestigiosas figuras a nivel internacional, entre las que está Kofi Annan y otras muchas, y el informe que éstas emiten al albur de cuál ha sido el balance de la política prohibicionista marcada por esa comisión con las drogas, y concretamente cómo eso se traslada al tema del cannabis a escala internacional, ¿no? Kofi Annan y su equipo, él como vocero fundamentalmente, esa Comisión Global de Política sobre Drogas, dicen clarísimamente en su informe que hay que reorientar las políticas sobre drogas, que ha sido un fracaso el prohibicionismo, que el prohibicionismo no ha servido para lo que
jurídicamente se dice es proteger el bien, que es la salud pública, no ha servido para eso, ni tampoco la seguridad, sino todo lo contrario, ¿no? Javi ha hablado antes del tema económico, yo os citaré algunas de las estimaciones que se hacen sobre el consumo del cannabis, lo que supondría su afloramiento, ¿no?, en Europa y en España, ¿vale? La segunda cuestión, como os decía, que no se entiende como un problema de salud pública y hay que asumir que las medidas represivas no han servido para dar respuesta a ese problema de salud pública, y tampoco se reconoce el derecho de los usuarios en el marco de determinadas regiones, como puede ser Europa o Estados Unidos fundamentalmente, a ejercer sus derechos individuales habida cuenta de consumo, habida cuenta también, y de garantías de que ese consumo es bueno, habida cuenta también de que estamos hablando de una droga que no es como las demás y que debería ser segregada también. Hablo del cannabis ahora, segregada del conjunto de otras sustancias. Javi ha explicado los 4 tipos de drogas, pues bueno, un poco va en esa dirección. Un tercer elemento que dice esta comisión global es que hay que garantizar el acceso internacional a las medicinas, lo cual chocaría de bruces en muchos casos con el mercado ilícito del opio, porque fundamentalmente son los opiáceos los que ahora mismo no están siendo garantizados. El 8% de la población mundial se estima que sufre y no puede acceder a esos fármacos. Otro de los elementos que se pone sobre la mesa es que hay que buscar alternativas al encarcelamiento. Ya se ha hablado aquí de lo que supone precisamente la droga en el marco de las políticas de la población penitenciaria en el mundo, no solo en España. Y varias consideraciones más, y que hay que promover diversas experiencias sobre la regulación legal. No estamos hablando de legalizar, estamos hablando de regular, es decir, buscar un marco legal que regule el consumo en su perspectiva amplia. Si queréis, luego hablamos de las diferentes experiencias que ha habido a escala internacional de regulación y vemos los problemas, por ejemplo, que ha implicado en Holanda única y exclusivamente regular el consumo en coffee shop y no la producción y la distribución a los coffee shop de esa sustancia, ¿no? Desde esas perspectivas, evidentemente, y teniendo en cuenta que el debate es al año que viene, en esa cumbre, es muy de actualidad. Este debate es profundamente de actualidad, también política, porque fundamentalmente estamos hablando de leyes. Estamos hablando de leyes que, pues ahora mismo lo que hacen es funcionar en el marco de la prohibición y dejan de lado a la persona y se ponen a mirar solo a la sustancia, ¿no? La primera reflexión que hay que hacer, como decía el alquimista del medievo, que no hay sustancias tóxicas sino dosis tóxicas. Desde esa perspectiva, hablar del individuo, de la formación, de mecanismos que permitan que la gente esté informada y consuma informadamente, sería mucho más exitoso que hacer una prohibición que, a final de cuentas, lo único que hace es agrandar la belleza de lo prohibido en muchos casos, y por lo tanto evita, primero, que el consumo sea sano, que sepas lo que estás consumiendo; segundo, que el consumo sea informado y que además esa sustancia pues aflore al mercado legal y supere lo que ahora mismo está pasando, como bien decía Javi antes cuando hablaba de las implicaciones económicas que tiene este negocio a escala planetaria. Nuestra organización, ya desde el 2008 decimos que precisamente hay que abordar este tema a nivel regulatorio, que hay que profundizar en la lógica de superar el prohibicionismo, porque no ha funcionado. No ha funcionado el prohibicionismo, y la experiencia desde que nosotros en el año 67, creo recordar, aprobamos la primera ley, la ley de estupefacientes, hasta hoy nos hemos dado cuenta pues que no solo no ha bajado el problema del encarcelamiento de gente, de personas con problemas de drogas, que no solo no ha bajado el tráfico ilícito, que no solo no han desaparecido los delitos relacionados, sino que se han incrementado profundamente. Entonces, independientemente de que la reforma que se hizo en los 80 del Código Penal, que lo porque se revisó la política legislativa en materia de drogas en los 80, se hizo un balance de cómo han ido las políticas desde el año 67 a los 80, y total que lo que hicimos en ese momento fue profundizar aún más en el prohibicionismo, hasta hoy, que en la última reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha incrementado los costes por tenencia en vía pública, pasando el mínimo de 300 creo que a 601, ¿vale? Y evitando la posibilidad de prestar servicios a la comunidad. Quiero decir bien, sí, prestar servicios a la comunidad cuando te incautan, para evitar
para evitar cumplir con esa multa o ir a la cárcel, que en este caso es hasta de 3 años, ¿no? Por lo tanto, las políticas han sido absolutamente nefastas y lo que hay que hacer es cambiarlas. La revisión en los 80 no sirvió, se valoró con que era mejor profundizar en el prohibicionismo, pero no ha funcionado. La salud pública y la seguridad hoy tienen más problemas que entonces y que, por lo tanto, hay que revisar eso. Los derechos de los consumidores se han incrementado y, además, curiosamente, en el marco del prohibicionismo han surgido figuras que han avanzado en los agujeros legales que ha permitido la jurisprudencia española, las sentencias del Tribunal Supremo, legalizando, en cierto modo, el consumo en espacios privados. Es decir, os hablaba de la ley del 67 de estupefacientes. En el año 73 se introduce en el Código Penal y en el año 74 ya aparece la primera sentencia del Supremo en la que se dice que el simple consumo y tenencia no es delito, siempre y cuando no sea en vía pública. Si es en vía pública es delito. Y después tampoco el consumo compartido es delito, y después la donación con fines compasivos tampoco es delito, y después la compra mancomunada tampoco es delito, todo por sentencias. Es decir, hay jurisprudencia que ya abre espacios y posibilidades a que en el marco de estas políticas prohibicionistas, que, vuelvo a repetir, son lo primero que tenemos que cambiar en 2016 a escala planetaria, ¿vale? Y luego os haré otra pregunta, a ver si como Estado también las podemos incumplir, como las están incumpliendo otros Estados que firmaron esa convención, ¿vale? Al margen de cambiar esas políticas, en el marco de política prohibicionista, ya hay sujeto, o sea, ya hay sustrato legal para avanzar de alguna manera en buscar fórmulas que permitan al consumidor hacerlo de forma más o menos legal. Ahora es alegal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la discrecionalidad y la disparidad de interpretaciones jurídicas al albur de estas sentencias no da cobertura a experiencias que ya desde el año 2000, 2001, 90 y tantos, 93, 2000, 2001 aparecen en el Estado español, que son los clubs cannábicos, como tal. Esos clubs cannábicos son organizaciones sociales, asociaciones de usuarios del cannabis que tienen que cumplir una serie de requisitos, todos por autorregulación, es decir, hay experiencias, si queréis os paso material después, que determinan muy clarito cuáles tienen que ser los compromisos de los socios, cómo tienes que incorporarte, tienes que ser consumidor previo, tienes que estar invitado por alguno de los miembros de la entidad, tiene que darte el parabién la asamblea, tienes que decir cuánto vas a consumir potencialmente para planificar el cultivo que se planifica tiene que dar respuesta a las necesidades de consumo de los miembros y solo puedes hacerlo de puertas para dentro de la entidad y en ese espacio no puede entrar nadie que no sea socio, ¿no? A grosso modo, ¿no? Y hay más requisitos que ellos tienen y además muy autorregulados, ¿no? Precisamente porque desde el año 93 que empieza este movimiento hasta hoy la experiencia y el combate con la ley para poder seguir haciendo algo que, bueno, que libremente han elegido y además hacerlo de forma responsable, pues han ido desarrollando, la verdad, muchísima experiencia y muy interesante en el marco de ese prohibicionista del que os hablo. ¿Qué ocurre? Que, claro, aunque lenta, determinada legislación a nivel autonómico y determinada legislación a nivel local ha funcionado y ha avanzado, ¿no? Hay regulaciones autonómicas o están en proceso de regulaciones autonómicas en el País Vasco, en Cataluña, en Navarra, se intentó en Andalucía pero no se hizo, que de alguna manera dan cobertura a esta realidad social que son los clubs cannábicos. Le intentan dar cobertura. La última, la Navarra, me parece que la ha llevado el Partido Popular, el Constitucional. Bueno, es lo que tiene. Por lo tanto, el debate existe y existe a varios niveles, porque todo esto arroja varias desinencias, ¿no? ¿Con qué perspectivas vamos a abordar este debate? Primero, valorando si desde la perspectiva de la salud pública es mejor o es peor una situación prohibicionista u otra situación. La experiencia nos dice que es un desastre. Vale, abordémoslo pues desde la perspectiva de la salud pública y poniendo al ciudadano frente a la sustancia, es decir, la información, la formación y la regulación y autorregulación sobre todo, frente a la prohibición del producto que al final aboca a un mercado negro, ¿no? Tercera cuestión, el mercado negro. Os hablaba antes de cifras. Las estimaciones que se hacen en el marco de la Unión Europea hay unos 23 millones de usuarios de cannabis, solo de cannabis. Y esto supondría, con cifras concretas en materia impositiva, 8.400 millones de euros al año. Solo en el marco de la Unión Europea. En el marco español, 367 millones de euros.
Es decir, es un volumen de negocio, solo el cannabis, es un volumen de negocio enorme. Cuarto debate que sale a este respecto. ¿Cuál es el modelo de legalización o de regulación que tiene que tener? La experiencia de los clubes cannábicos, incluso experiencias como la holandesa, como la de Colorado, como la de Washington, como la de Uruguay ahora, están diciendo que este mercado no puede ser como el mercado del tabaco o el mercado del licor, del alcohol. Es decir, ellos mismos, fruto de su trabajo desde 2-3 décadas en algunos de estos países de los que se ha hablado, están diciendo que no quieren que que es su derecho como consumidores a consumir de forma sana, a consumir productos que ellos saben porque los han cultivado ellos, etcétera, 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 que caiga en manos de multinacionales, que caiga en manos de la lógica del mercado y que caiga en manos, a fin de cuentas, del capitalismo. Como decía Javi, que desde luego si se avanza en la legalización no dudéis de que querrá que avance en esa dirección. Si avanza. Por lo tanto, en eso también hay que estar muy armados, ¿no? Muy preparados para analizar cómo queremos que sea ese marco regulatorio que permita, desde una perspectiva sensata, formativa, informativa, a la gente formada para el consumo, que no caiga en ese mercado global de las drogas habituales o legales como puede ser el tabaco o el café. Hay países que están violando ahora mismo la normativa de la Convención Europea, o sea, la Convención Internacional. Estados Unidos ha regulado en Colorado y en Washington. Uruguay ha regulado, con problemas. Si queréis, luego hablamos de cada uno de los modelos. Bolivia hizo ahí se salió, luego se metió. Hay comunidades autónomas que están avanzando en esta lógica. La sociedad va por delante en este sentido también. Y sobre todo, lo que hay que hacer es situar encima de la mesa la reflexión previa y por la que hemos empezado, por la que ha empezado Javi, que es ¿por qué no se regula esto? ¿No? ¿Quién está detrás y qué es lo que se mueve? Y si manteniéndolo así en la penumbra, en la oscuridad, en la clandestinidad, ¿sirve a la gente o a qué sirve, ¿no? Esos son los debates que están sobre la mesa. Ya veis que la aproximación intenta no ser de hinchada, quiero decir. Yo no soy consumidor, pero perfectamente este debate hay que abordarlo desde una lógica sana. Soy consumidor de tabaco y soy consumidor de café y también bebo alcohol, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tema desde esa lógica y vamos a evitar que lo que nos pasa con otras cosas nos pase con esto también y sobre todo vamos a rascar en las cloacas del sistema para evitar que siga haciendo negocio precisamente de la muerte, la destrucción y de la barbarie que implica el negocio de las drogas que existe y que mueve, como bien ha dicho Javi, miles de millones al año. Hasta ahí, gracias. Ahí charramos. Álvaro también. Vuestra es la palabra. Sin vergüenza. Sin vergüenzas. Dudas, cosas. Ahí me han surgido un montón de cosas al hilo de lo que decía Álvaro, así que os amenazo. Dale, Ricardo. Me ha chocado que yo pensaba que el negocio más duro del planeta o era la energía o eran las armas. Pero, ¿cómo se puede saber que la droga mueve más pasta que la energía o las armas? ¿Puede ser el primer negocio planetario? Las estimaciones se hacen en base normalmente a dos factores. Bien, por una interpolación a partir de las incautaciones, se estima, se incauta X, el valor correspondiente a X millones y se dice, bueno, estamos calculando que se interceptan el 10% de los envíos y se hace una interpolación en base a eso. Esa es una manera, y la otra es a partir de cálculos estimados de producción que pueden ser de precursores, por ejemplo, del opio precursor de heroína, o puede ser directamente de producto final. Estimaciones de producción, por ejemplo, de pastillas de éxtasis, fundamentalmente en Holanda, que es donde más se produce, ¿no? Entonces, ilegalmente también, ¿eh? No es que sea legal ahí, pero se produce donde más. A partir de esos dos factores es en base a los cuales se hacen las estimaciones. Y como digo, esas estimaciones por las cuales supera al mercado de la energía o el de las armas es solamente el dinero negro, sin tener en cuenta todas esas otras ramificaciones del dinero legal que genera el actual estatus político.
Más cosas. Vamos a ver, en Bolivia de siempre el indio boliviano está consumiendo coca, hoja de coca, inclusive la venden libremente en los supermercados en sacos. Sería bien fácil hacer lo mismo que hacen allí, tener un sistema controlado y además de controlado, pues no intervienen el comercio y los movimientos que hay, que a través de prohibir el consumo de algo que la gente lo toma, si en Bolivia actualmente lo prohibieran, pues yo no sé qué iba a pasar allí, porque entonces o tendría que consumirlo solamente la gente que tuviera mucho dinero, o no podrían, porque aquello la droga se revalorizaría de tal manera si la prohíben, y sin embargo tienen acceso libremente, lógicamente también tendría que intervenir una educación para el consumo, que ahí estribaría en que no se llegara a consumir. En todo caso, tendría que ser a través de una preparación desde los colegios, desde las instituciones, que hubiera una cultura de los problemas que ocasiona también. Sí, ahí, dale, si quieres. No. O sea, a ver, el caso boliviano, cuando Evo, que es un cocalero, además, hace una reivindicación de la hoja de coca, es una reivindicación puramente política, y que por un lado está resistiendo a imposición imperial y por otro lado está haciendo un ejercicio de resistencia a una aculturación que viene de siglos. El caso de la coca nos sirve para ver una realidad actual, pero en realidad, si vamos hacia atrás en el tiempo, eso ha sucedido con todas las sustancias hoy legalizadas. Aquí el opio era la droga más consumida, por encima del alcohol, por encima de todas las demás, por encima incluso del cáñamo, que también era consumido en todo el arco mediterráneo. No estamos hablando de Próximo Oriente o incluso de Lejano Oriente, ¿eh? Estamos hablando del arco mediterráneo. En el Imperio Romano era una sustancia regulada como la harina de trigo, porque se entendía de primera necesidad, y había del orden de 800 dispensarios solamente en la ciudad de Roma, que eran equivalentes a un estanco actual. O sea, estaban controlados estatalmente. Quiero decir, esa situación normalizada ha existido siempre con determinados episodios, como antes os decía, de que se persigue una disidencia política y se utiliza de excusa, pues en aquel caso la mandrágora, la ruda, etcétera, otras sustancias que utilizaban las brujas como vehículos de desobediencia. Pero hasta el siglo XX no ha existido una cruzada global real. Hace un siglo no había penas como existen ahora, no había el oscurantismo como existe ahora. Consumir determinadas sustancias, la Coca-Cola nace con hoja de coca, o sea, con cocaína, todavía hoy es el mayor comprador de hoja de coca del mundo. Quiero decir, había que simplemente dar un pequeño salto en el tiempo para ver cómo funciona una situación normalizada. Al respecto de eso, es bien útil hacer ese repaso histórico, porque mucho más eficaz que hacer elucubraciones sobre qué supondría devolver a un régimen legal, controlado, o alegal, simplemente no perseguido, determinadas sustancias, no hay más que ir a los ejemplos históricos en las que no ha habido persecución, de repente la ha habido y de pronto ha dejado de haberla. Uno de los casos más conocidos que tenemos todos presente, aunque solo sea a través del cine, es el de la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Todas esas mafias, por cierto, que nacieron al calor de la ley seca, pudieron sobrevivir, entre otras cosas, gracias a la ilegalización de la heroína. Esa sustitución de un mercado ilegal fue lo que les dio vida para mantenerse. Heroína que era legal hasta los años 30-40 de este siglo,
que de hecho, bueno, gracias al comercio de la heroína, la Bayer, que era una pequeña industria de pinturas, pues se convirtió en el gigante farmacéutico que es hoy. Entonces, todo esto nos da para tirar de muchos hilos al respecto del tema legal y paro aquí en este punto. Antes comentaba Álvaro, este es un tema en el que hay no solo vacíos, sino que hay una aberración jurídica tras otra. Esa convención del 61 que mencionaba, que es lo que da, digamos, el carácter global a esa guerra contra las drogas instigada desde el gigante norteamericano, que después se refrendará en la Convención de Viena del 71, parte con la premisa de controlar, explícita, de controlar el estado de ánimo de la población. O sea, de inmiscuirse. Luego las justificaciones serán muy otras, ¿no? Pero a partir de ahí se generan toda una serie de aberraciones legales para justificar esa especie de ese supuesto delito contra la salud pública de todo pelaje, pero que violan principio de legalidad desde el momento en el que, por ejemplo, se le otorga inviolabilidad o inmunidad a los informantes que colaboran con la policía, se viola la proporcionalidad de las penas, caso obvio si vemos que en muchos países la mera tenencia se castiga en algunos con la muerte y en otros con penas de cárcel superiores a las destinadas para el homicidio. Se viola también el principio de subsidiariedad en el sentido de que no se permite avanzar, aunque hay fracturas, como ahora estaba comentando Álvaro, ¿no? No se permite avanzar alternativas a nivel local o incluso estatal fuera de ese marco global que se pretende imponer, y además se vulnera otro principio jurídico, que es el de idoneidad, porque no se demuestra, sino todo lo contrario, que con la política actual se eliminen los problemas que se dicen combatir, sino que esos conflictos, esa generación de toda esa serie de, es que diría problemas, pero se queda corta la palabra, ¿no? de crímenes y de intoxicación a nivel planetario, aumenta y no disminuye. Bueno, ahí lo primero que habría que hacer es valorar cuáles son las más peligrosas, o que son las que más mal causan en el individuo. Y yo me imagino que si en Argentina prohibieran el mate, ahí habría una guerra civil. Están cogidos a la tetera todo el día, chupando del mate. Con Marruecos el kifis, si lo prohibieran, eso habría una guerra civil. Está claro que lo que se tiene que hacer es la valoración de la peligrosidad de cada una y clasificarla. Entre ellas el alcohol, el tabaco, todo lo que conlleva, lo que crea adicción en las personas, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo eso, pues habría que valorar, porque claro, las drogas podrían estar todas dentro del mismo cajón, igual que la coca o que el opio o que la heroína. Catalogadas están por su peligrosidad teóricamente. Teóricamente es así. Es que es cambiar el paradigma. Es decir, cómo abordas la relación del individuo con eso a escala global, porque estamos hablando de una convención que es mundial, ¿vale? Y que además es yo creo que es de las pocas de las Naciones Unidas que va a rajatabla, es así que va a rajatabla, ¿no? Bueno, a rajatabla salvándose algunas excepciones como las que he comentado antes. El problema es que hay que cambiar el paradigma. Nosotros, cuando pensamos incluso de cómo empezar a abordar este debate, y por eso es muy interesante esta charla, no nos damos cuenta, pero pensamos desde la lógica prohibicionista también. Es decir, todos entendemos determinadas cosas y las damos por buenas porque así nos hemos construido muchas veces, así nos han construido la educación y nuestra propia vida, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es intentar objetivamente valorar qué resultados ha dado para lo que, como bien decía, empezando por el final de la aportación de Javi, qué resultados ha dado para la salud pública, la política prohibicionista. Ninguna. Hay que repensar otra política de reducción de daños, de regulación y autorregulación, y empezar a ver cómo cambiamos para mitigar sobre todo los daños
sobre todo los daños que genera, no el consumo individual, no, sino los daños que genera el negocio, que genera el fenómeno tal cual está arbitrado y construido a escala global, ¿no? Yo creo que desmadejando eso y avanzando en posiciones más formativas, más informativas, que la gente sepa realmente lo que está haciendo y que, bueno, en el ámbito de su derecho también avance. Hablabas de las adicciones, hombre, el tabaco, tela marinera, lo que se pone de adicción física, ¿vale? Y sin embargo lo puedes comprar en un stand, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay que salirse de la lógica a la hora de abordar este debate. Y eso no se puede tocar porque eso está permitido, claro. Fíjate, yo al respecto de esto tiraría de ese hilo de la peligrosidad. Entrar en ese terreno, precisamente como ahora decía, para no estar dentro, para no estar razonando dentro de unas categorías que son del enemigo, implica combatir la idea de que las que son legales son menos dañinas y por eso son legales, y las que son ilegales lo son porque son un riesgo para la salud de la población, que es por lo que hay que velar. Esto es absolutamente falso y es la falacia fundamental en la que se basa la prohibición. El carácter legal o ilegal de unas o de otras se debe a motivos estrictamente políticos y económicos, en absoluto a motivos de salud y en absoluto a cualquier consideración farmacológica. Como también es extrafarmacológica y por lo tanto científica desde todo punto de vista, la distinción también banal de drogas duras, drogas blandas y cualquiera de esas películas que nos cuentan. Incluso esa convención que ahora está mencionando, el convenio de Viena del 71, que es lo que cataloga en función de la peligrosidad e incluso de la utilidad para la salud médica o más ampliamente científica, en lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, esa convención incluye en la lista 1 de las más peligrosas sin ninguna utilidad, las más peligrosas políticamente hablando, no farmacológicamente hablando. Quedan fuera de esa prohibición todas las sustancias legales, de las cuales la farmacia es la principal, todo ese aparato farmacéutico multinacional es el principal beneficiario. Pero ahí entran en la lista 1 sustancias que estaban siendo objeto de los estudios más punteros. O sea, en la década del 50 al 60 hubo más de 1 millar de artículos científicos solamente sobre la LSD. Claro, la estaba investigando tanto los psicoterapeutas de todo el mundo como la propia CIA en el programa MKUltra como arma contrainsurgente, viendo a ver si eso le servía para algo, ¿no? Bueno, no me alargo por ahí porque sería larguísimo. Quiero decir, hay que combatir absolutamente y de raíz eso de que las legales lo son porque son menos peligrosas. En todo caso, razonando desde otro punto de vista, a mayor peligrosidad, mayor razón para que una sustancia estuviera controlada desde el punto de vista médico, fuera administrada con un mínimo grado de pureza y de no adulteración, y la población fuera informada sobre cómo se consume, tuviera prospectos. Hay organizaciones de reducción de riesgos, como en el Control en Barcelona, que manejan auténticos prospectos de sustancias ilegales, ¿no? Porque todo el mundo sabemos cómo se consume una aspirina, sabemos que se consume una para el dolor de cabeza, el que quiera, yo particularmente no, pero y no 35 para el dolor de estómago. Bueno, esto lo sabemos porque nos han enseñado eso. Eso no sucede con las ilegales, ¿no? Entonces, eso nos retrotrae también a que no podemos entrar en el debate del cannabis, o entiendo que no debemos hacerlo así, diciendo que es que el cannabis no es tan perjudicial y por eso puede pasarse legal. Ahí estaríamos perdiendo pie y pensando, aceptando, digamos, las categorías del enemigo, ¿no? Otra cosa es que el cannabis pueda ser visto como una fractura dentro de la ideología prohibicionista y que eso nos permita avanzar en un discurso. Bueno, esto es una manera de verlo. Otra manera de verlo es, y también ese debate se ha dado en el espacio, por ejemplo, de Donostia, ¿no?, como verlo como una pérdida de fuerza en el discurso antiprohibicionista general. Si desgajamos el cannabis y decimos, bueno, es que como esta es menos perjudicial, vamos a legalizar el autoconsumo, no sé qué, no sé cuánto, bueno, ya hay mucha gente,
el movimiento general que trata de cambiar el paradigma global perdería fuerza porque perdería todo ese vagón de empuje que está por la legalización del cannabis. O sea, el tema es muy complicado. Y además ahí, y con esto acabo, entra otro factor clave, que es ¿por qué los neoliberales están hablando de legalizar? O sea, ¿por qué grupos de expresidentes con, no solo Kofi Annan, Cedillo, colombiano, mexicano, Gaviria, colombiano, nuestro excelso Felipe González, Milton Friedman, o sea, los pensadores, los referentes del neoliberalismo y de la socialdemocracia aceptando barco a nivel global, están abogando ahora mismo, por cierto, cuando ya no están en el gobierno, están abogando ahora mismo por la legalización y diciendo que ha sido un fracaso. ¿Por la legalización de qué y cómo? Por un lado, como comentaba, la legalización solo del cannabis y en base a la calculadora, en base a un cálculo muy claro y muy sencillo de lo que supondría a nivel, por ejemplo, impositivo o a nivel de negocio si es controlado por una sola multinacional, como es el caso de Monsanto, que se está metiendo también en la marihuana, ojo, o a nivel estatal, ¿no? De un modo análogo a tabaco, por ejemplo. Pero están hablando de legalizar eso, que es lo que les daría los dividendos. Por supuesto, eso se amalgama con la presión social, ¿eh? No digo que ese sea el único factor para la legalización del cannabis. Digo cuáles son las lógicas, ¿no? Cuál es la lógica de la derecha que aboga por eso y cuáles son los factores que se entrelazan. Bien, pero están abogando por legalizar eso. No se habla de cocaína o de heroína, fundamentalmente. ¿Por qué no? Esos son dos mercados que están controlados de un modo centralizado. El cannabis ahora mismo mueve mucha cantidad de dinero, pero de un modo descentralizado, con autoproducción, con autocultivo, en fin, da para bastante dinero disgregado también en parafernalia, en lámparas, etcétera, en muchas cosas, ¿no? Pero está bastante descentralizado. La heroína y la cocaína están controladas de modo absolutamente centralizado. Y centralizado, con esto ahora sí acabo, no por 4 traficantes gallegos ni por 4 cárteles mexicanos o colombianos. Esos son pequeños actores, por cierto, los cárteles fomentados, construidos explícitamente, eso está muy claro en el informe Kerry, construidos explícitamente por el Departamento de Estado norteamericano, porque eran funcionales para fines contrainsurgentes. Esos cárteles mueven el chocolate del loro. Cuando hablamos de traficantes, estamos hablando de la banca internacional, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de los servicios secretos, con la CIA a la cabeza, estamos hablando de que el 20% de los depósitos de la banca suiza provienen del lavado del dinero de la droga, o sea, de muchísimos ceros, de que eso tuvo que ver con cierto control del tráfico a partir de la guerra de Vietnam, con el control actual a partir de la invasión de Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Esos tráficos, esos flujos de capital están centralizados y por eso ese núcleo duro neoliberal no va a hablar de legalización de esas, va a, sin salir del paradigma de la prohibición, desgajar determinadas sustancias en base a un cálculo económico. A mí me paro porque me he alargado un poquito. Sí, Nacho. A ver, me parece que el debate está siendo muy político. Yo estoy aprendiendo bastantes cosas. Debo decir que es uno de los temas en los que políticas más dudas tengo, ¿no? Es un tema que no tengo acabado. En otros tengo mi posición, luego me equivocaré, como aceptaré, pero tengo una posición clara. Mientras que en este tengo muchas dudas porque hay muchas aristas que no controlo y cuestiones que me parecen contradictorias. De hecho, en vuestras intervenciones, en vuestras introducciones, plantea cuestiones muy interesantes, por ejemplo, que son completamente ciertas, como el sistema en un momento determinado utilizó las drogas para paralizar a los jóvenes por el tema de las panteras negras, no solo en el País Vasco, en el País Vasco fue donde más se desarrolló, pero fue en todo el Estado, donde tuvo una generación de jóvenes prácticamente acabó amordazada por el tema de las drogas, completamente enganchada en los finales de los 70 y principios de los 80. Todos hemos oído
como el partido bolchevique, cuando tomó el poder, se dedicaba a romper los barriles de vodka, porque los proletarios, básicamente los sujetos revolucionarios, estaban completamente ciegos, pero no hay que estar lejos. El propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo primero que hizo fue prohibir el mezcal, porque son elementos en manos del enemigo, que como sabéis era gratuito en la zona, ¿no? Entonces, claro, yo legalizar las drogas y el consumo responsable, a mí me parece cojonudo desde el punto de vista de un sistema social perfecto, idílico, bajo socialismo. ¿Vale? Bajo este sistema, al final, o está en manos de empresas privadas, o está en manos del Estado, con su carácter de clase del Estado, que desde luego no es el de favorecer la rebeldía en las revoluciones y las movilizaciones, sino todo lo contrario, el paralizarlas y demás. Entonces, yo, ahí, y lo que me gustaría que, yo voy a ver el tema por ahí, que me dijerais cuál es vuestra posición. Es decir, al margen del debate, ostras, mi posición es esta. Yo defiendo que se legalice por estos argumentos, ¿no? Entendiendo que hay argumentos que son válidos desde todo punto de vista. Que yo digo que no cierro el debate, pero sí me gustaría que de aquí se metió Álvaro opina esto y Javier opina esto, porque yo os digo que tengo serias dudas. Es complicado, ¿eh? Es decir, yo creo que con respecto a eso, dudas tenemos todos. Por lo menos yo también las tengo. Ahora, lo que tengo claro es que no funciona lo que hay. Y que lo que hay funciona, sí funciona para unos cuantos, ¿vale? Y el cannabis, por eso, y aunque pueden parecer contradictorias nuestras intervenciones, es verdad que el análisis es compartido. Lo que pasa es que luego hay que pasar a la acción como sujetos que somos también para hacer evolucionar esto de alguna de las maneras, ¿no? Y yo he dicho como dos cosas, ¿no? Una, el marco general es lo que hay que acabar con él. Yo creo que hay que acabar con ese marco prohibicionista global, eso está claro, hay que acabar con eso, y después vendrá otro debate que es donde encajará el que estamos teniendo ahora, ¿vale? Y luego es verdad que en tanto en cuanto no consigamos eso a escala global, hay posibilidades de abrir espitas, como bien decía Javi, con el tema, por ejemplo, del cannabis, ¿no? Desde una perspectiva, además, muy interesante, y ahí te contesto, intento contestarte, ¿vale? Yo creo que la experiencia semiclandestina de los clubes cannábicos en España ha permitido plantear opciones que permitan que eso se haga de forma legal, si se regula, si se reconoce esa práctica, al margen de las normas del mercado. Es decir, desde la autorregulación, la cooperativa, el autoconsumo, el consumo colectivo, el consumo formado e informado, el consumo al margen de las redes de comercio habituales. Es decir, no al consumo abierto, no al consumo de esto en manos de una multinacional como puede pasar con el alcohol o con el tabaco, sino vamos a ejercer nuestro derecho en base a una reglamentación, que nosotros somos los primeros que la pedimos, pero con plena autonomía en todo el proceso productivo, con plena autonomía y sin ánimo de lucro, que esto es lo cachondo. Esto es lo cachondo. Entonces, si esa experiencia puede permitir avanzar, incluso reconocerla legalmente, incluso en el marco prohibicionista, yo creo que se está haciendo una brecha, no solo en términos de garantizar derechos individuales de tal, de cual, no sé qué, sino también en términos de, bueno, pues conseguir que algo que es muy complejo, como es ahora el mercado de una droga concreta, una droga ilegal concreta, pase a ser legal y además pase a estar no en manos del mercado, sino en manos de los consumidores, de los usuarios, de los cultivadores y consumidores, que son lo mismo. Desde esa perspectiva yo creo que hay que ir a por eso. En el inmediato hay que ir a por eso. En el medio plazo hay que ir a derogar esa convención, y en ese momento hay que abrir un melón gordo y serio, porque a mí sí me preocupa lo que has dicho tú, Nacho, mucho, como militante de la izquierda, pero también como ciudadano me preocupa el tema del uso y de la salud pública, y de cómo en un momento determinado, pues bueno, nos estamos metiendo tabaco al cuerpo que es lo que es, ¿no? Y es legal y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso me preocupa mucho. Y ojo, estamos hablando de sustancias que es verdad que tienen unos efectos, que es verdad que tienen en dosis determinadas pues otros efectos mucho más graves, y que evidentemente hay que tener claro que nosotros no somos tampoco unos que no banalizamos este asunto, sino que no parezca que estamos banalizando el asunto de las drogas, que no se puede banalizar de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, mi opinión, sí, yo creo que hay que avanzar hacia posiciones no prohibicionistas que permitan otros modelos
organizativos para satisfacer el consumo, que no el negocio, el consumo. A ver, para contestarte, yo creo que lo primero que tenemos que ser estratégicos y tener en cuenta objetivos, estrategia y táctica para saber qué podemos decir en cada momento y lugar. Y voy a poner un ejemplo y cómo podemos aterrizar en la realidad concreta. Por ejemplo, hablar de determinada manera en un barrio donde ha habido un auténtico genocidio inducido con heroína es muy complejo. Y eso hay que saberlo. Eso es así. Hablar de un cambio de política general en Cuba es un suicidio. Ahora mismo en Cuba no se puede tocar tal cual está la situación mundial. Vamos, lo que le faltaría a la maquinaria de agresión imperial y más en su ubicación estratégica para continuar el asedio y la agresión. Bueno, quiero decir, teniendo en cuenta que hay que aterrizar todo muy en lo concreto, varias cosas. Vuelvo a los ejemplos históricos de cuándo sustancias han estado bajo un régimen, si no legal, a legal, es decir, fuera de una persecución. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando se han perseguido? ¿Y qué es lo que ha ocurrido cuando se han dejado de perseguir? Para no especular con qué podría suceder o dejar de suceder, ¿no? Por volver a las situaciones o a las sustancias que hoy son cotidianas. El café ha sido ilegal en muchos momentos de la historia. Se ha perseguido desde con penas pecuniarias a con cortarte una mano. Y en ese momento resulta que había proliferación de cafetómanos y de gente que poco menos que perdía el juicio ingiriendo tremendas cantidades de sustancia de un modo compulsivo y no informado. Quiero decir, eso es un ejemplo. O el de la brujería, como antes decía, ¿no? Brujería entre comillas. Una persecución que en realidad es político-religiosa contra grupos disidentes que ponen en cuestión dogmas patriarcales también y políticos, con la excusa de unas sustancias que ahora mismo no es que sean ilegales, es que prácticamente nadie las conoce y crecen libres por todas partes, ¿eh? O sea, el estramonio está en cada cuneta de cualquiera de nuestros campos. Fíjate que hasta hace, y no le interesan prácticamente a casi nadie, pues hasta hace 3-4 años que saltó en un verano a la luz pública porque unos chiquitos se intoxicaron y murieron. Entre otras cosas, ¿por qué? Por una desinformación brutal. Hubo quien les dijo, mira, esto es igual que las setas, no pasa nada, jiji, jajo. No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Unas son prácticamente inocuas desde el punto de vista toxicológico y las otras tienen un margen de seguridad de 1 a 6. Es decir, 1 es la dosis activa, 6 es la dosis mortal. Y además, con las variabilidades según el terreno, etc. O sea, 1000 circunstancias para las cuales hace falta cultura farmacológica, que es lo contrario de lo que tenemos ahora. Bien, enlazo con el punto por el que empezabas. Hay unas que se utilizaron y se utilizan para, digamos, para combatir movimientos contestatarios. Pero es que si pensamos en términos monolíticos y unitarios de las drogas, no entendemos nada. Hay unas que se utilizan para eso y hay otras que se utilizan para lo contrario. Las que se utilizan o las que fueron susceptibles de crear un problema político, susceptibles digo, no que sean per se contestatarias ni nada de eso, que ahí también podemos perder pie, pero las que sociológicamente es innegable que estaban asociadas su uso masivo a movimientos contestatarios, que podían de alguna manera coadyuvar a deconstruir dogmas construidos, fueron rápidamente ilegalizadas y fueron introducidas, por supuesto, en la lista 1 del Convenio de Viena y fueron perseguidas. Y sus, digamos, paladines fueron convertidos en enemigos públicos sociales. Mientras que otras, hablo de heroína, de crack, con determinado patrón de consumo, obviamente, no porque la sustancia sea per se un demonio. De hecho, todas las sustancias son remedio y veneno a la vez, según su uso, ¿no? Pero con un determinado patrón de consumo se utilizan para introducir en determinados círculos y desactivar movimientos. Heroína, crack, en el caso más norteamericano, ¿no? Bien, esa funcionalidad se cumple también con las legales, con el alcohol
fundamentalmente, que es, en eso también si queremos, yo me declaro abstemio político por una determinada, y doy de vez en cuando la paliza cuando puedo con eso, muy pocas veces, porque es una batalla muy complicada y no me quedan kilos para perder, pero es funcional el sistema, su consumo masivo, estructural, ¿no? Bien, también muchos productos de farmacia que son embotadores de la mente, y no hablo de los antidepresivos, que también, ¿no? Hablo más de tranquilizantes mayores, que son romos, digamos que eliminan toda lucidez de pensamiento también, ¿no? No es que apacigüen, sino hacen algo más. Bien, dentro de eso, es cierto, claro, los zapatistas lo prohíben porque además la violencia que es capaz de desatar el alcohol por sus características farmacológicas es bien conocida. Igual que los camaradas bolcheviques lo hicieron, igual que los compañeros y camaradas republicanos y republicanas lo hicieron también. Y hay carteles preciosos de la época que hablaban de combatir el alcohol como un mal social. Bueno, voy a cabo. Cuando hablamos de romper con la ideología de la prohibición como paradigma global, estamos precisamente minando. Porque dices, esto podríamos ir, y es bien procedente esa duda, Si legalizamos dentro de este sistema, bueno, es que legalizar según y cómo y qué arco de sustancias, es decir, todas, es minar una de las patas fundamentales del capital en sí mismo. Ahora mismo el capital se sostiene, una de sus patas se sostiene sobre el tráfico ilegal y sobre el dinero legal que antes abordaba, ¿no? Construido sobre el paradigma de guerra contra las drogas. Entonces, atacar eso es atacar una de las patas sobre las que se sostiene. Eso uno. Claro, eso implica decir, legalizar sí y cómo. Porque si no tenemos, como hemos empezado diciendo, ¿no?, en la charla y por lo que hemos propuesto este debate aquí, si no tenemos un discurso sólido construido, ¿qué vamos a decir? ¿Lo contrario que los neoliberales que están hablando de legalizar? ¿Qué vamos a hablar de legalización, pero como ellos? O sea, necesitamos muchos matices y un discurso muy sólido, ¿no? Legalizar, rompiendo el paradigma global, no en sentido que antes decía, de unas sí y otras no, en sentido del negocio del que están hablando esos grupos neocon, y por supuesto atendiendo a una serie de criterios, por ejemplo de protección de la juventud, ¿no?, por decir algo, por decir uno solo de ellos, de los muchos que se podrían decir. Claro, es obvio que la gente de determinada edad puede necesitar ciertos límites, pero esos límites lo que no deben estar construidos en ningún caso en base a una prohibición, a un oscurantismo que genera efecto rebote, lo contrario, a un oscurantismo, sino que precisamente un mayor control, en el buen sentido de la palabra, lo que implica es mayor cultura, mayor conocimiento. En este caso, como en casi todos, conocer es poder, pero poder para bien. Y eso es lo contrario a lo que nos empuja la ideología de la prohibición. Es decir, legalización o normalización, vamos a llamarlo, no sé, vamos a buscar la palabra que más se ajuste, ¿no?, a nuestra perspectiva política. Pero ahí lo que necesitamos básicamente es un debate de fondo y un discurso lo más limpio posible, y con eso acabo, de las categorías del enemigo. Yo quería preguntar, a mí me parece muy bien lo que está diciendo y lo comparto y tal. Lo que pasa es que sí que veo, y con experiencia sobre todo en Estados Unidos que está experimentando, el tema de Uruguay quizás es un poco diferente, lo conozco un poco más a fondo, pero sí que veo que la legalización de cannabis es inminente. Más tarde o más temprano, estos grupos de presión van a intentar hacer negocio de brecha ahí. Y como es la primera batalla que se presenta a la hora de quebrar el paradigma prohibicionista, habría que ir más concreto. Y yo lo que veo es que sí, ahora han entrado, por ejemplo, sobre todo la de mi casa, no sé por qué, han abierto bastantes clubs canábicos que antes no estaban, y antes solamente había uno que estaba ahí por la zona de la universidad y ahora sí que se ven más. Pero yo no sé hasta qué punto
esa proliferación está en disposición de plantar un consumo, una legalización alternativa a la que se pretende desde los poderes. Porque yo, aunque sí que veo muchos grupos canábicos, también veo mucha gente que al margen de los grupos canábicos tiene un consumo que puede ser más parecido al del tabaco, al del alcohol, que no un consumo responsable. Y luego eso se vincula inevitablemente con los modelos de ocio que se presentan principalmente en nuestras sociedades, pero que algo global, ¿no? Que ya hay bastantes problemas con las drogas legales y su falta de control y su falta de conocimiento de su manejo, como para encima añadir más. Entonces, esa es mi duda, ¿no? ¿En qué posición estamos y en qué posición están y el status quo hacia dónde se va a inclinar? Porque yo sí creo que esa es la primera batalla del tema del cannabis, porque nos la van a imponer, o sea, nos van a decir terreno de juego y no sé hasta qué punto esto es así. Y luego, claro, nuestra posición, la posición que estoy comentando en general, ¿no? A los particularidades, nos va a cuestionar también la manera de proceder y hacer las cosas que ya son legales. Porque no vas a imponer o a proponer un modelo de consumo para el cannabis y otra serie de drogas, vas a dejar de lado el tabaco o el alcohol, que no se parece, es decir, el negocio del alcohol, el negocio del tabaco y su adulteración también son cosas de interés para la salud de las personas y por una cuestión económica fundamental. Y actualmente luego son más conocidas, pero el café, por ejemplo, las organizaciones que hacen en el tercer mundo para explotar el café, etcétera, etcétera. A ver, dices, nos van a legalizar, o sea, el cannabis va a ser revisado y yo no lo sé. No sé si se segregará el cannabis de esa prohibición, si se modificarán las pautas en el 2016 de las políticas prohibicionistas a escala planetaria, no lo sé. En cualquier caso, es verdad que hay una realidad en el marco prohibicionista, que es el tema de los clubs canábicos, ¿vale? Eso es una realidad que está en marcha y que de alguna manera ha sido darle la vuelta a la ley aprovechando sus agujeros para poder desarrollar de alguna manera espacios cooperativos, ¿vale? A mí hay varias cosas y reflexiones, ¿no? Lo de ocio, consumo. Yo quiero consumir igual que el tabaco. Es decir, bueno, una cosa es que seas usuario de algo y otra cosa es que tengas que consumirlo de determinada manera. Es decir, consumirlo, cuando me refiero a consumirlo, hablo de comprarlo o venderlo. No hablo de comerlo o ingerirlo o fumarlo, sino de adquirirlo, ¿vale? O de participar en el proceso de construcción o de producción de eso más allá del consumo, ¿vale? Que es un poco lo que supone esos espacios asociativos, ¿no? Hablabas del modelo de Estados Unidos. Bueno, todos los sitios donde hay de alguna manera una ruptura o donde se han propuesto políticas de regulación han generado sus pros y han generado sus contras. De hecho, el debate que subyace con el tema canábico a escala planetaria, en todos los sitios donde hay regulaciones, es que se está entrando a un modelo peligrosamente de mercado como el café o el tabaco o el alcohol, ¿vale? Es decir, los propios americanos, los que nos venían a contar la experiencia allá en el País Vasco, nos decían que se había buscado un modelo muy accesible, con licencias muy baratas, para poder cultivar. Solo pagaban $250. Luego había una serie de exigencias que lo hacían muy complicado, pero sobre todo porque lo que querían era que todos aquellos usuarios que querían consumir y tal pudieran legalizarse y pudieran hacerlo ellos, para evitar precisamente tráficos y para evitar que esto al final se mercantilizase de una manera muy potente, ¿vale? Porque es el debate de fondo. Fijaros, la propia gente que está llevando a cabo el programa, una sociedad que al final económicamente han sido siempre ellos mismos están diciendo que cuidado, ¿no? Entonces, que ese debate sale también en Holanda. En Holanda el problema que tiene el modelo de coffee shop es que solo regula que tú puedes ir a un coffee shop y consumir allí, pero ¿cómo se abastece ese coffee shop? ¿Cómo se produce? Allí hay verdaderas mafias, solo con el cannabis también, incluso importaciones y exportaciones. El tema de Uruguay también ha roto culturas tradicionales de gente, cómo se consumía allí, también generaba discrepancia en el seno interno de la comunidad cannábica uruguaya, ¿no? Pero el problema, lo que te lleva a mirar es que en cada sitio la realidad es una. En cada sitio hay que abordarla de diferente manera y cada sustancia es una sustancia.
El objetivo de fondo, en cualquier caso, en todas las intervenciones que hubo en ese encuentro que os comento por parte de los usuarios cannábicos, era intentar salirse de las normas del mercado para consumir libremente y sobre todo de forma informada y de forma segura y de forma sana y de forma transparente, y siendo dueños de todo el proceso productivo, y huir de la prohibición en ese sentido, es decir, construir un modelo de consumo libre al margen de lo que entendemos como consumo, que es comprar y vender. Es decir, hay maneras. Incluso tú puedes estar asociado a un club cannábico y no necesitas ir ni siquiera a producir, simplemente estás asociado, dices cuánto consumes, te lo producen, es verdad que tú contribuyes económicamente con lo que tienes que contribuir y ya está. En Uruguay se dispensan, entre otras maneras, en la farmacia. Bueno, de hecho es el único sitio en los que ahora mismo está funcionando de los 3 mecanismos que tiene el modelo uruguayo. Eran farmacias, cultivo doméstico o club de membresía. Los segundos, club de membresía, los clubes sociales de aquí, y el cultivo doméstico implica estar registrado. Entonces, lo que hablábamos antes, en los países donde las dictaduras han sido muy duras y los registros se han utilizado para las cosas que no se tenían que utilizar, pues al final la gente no se registra y por lo tanto esos dos mecanismos están pinchando y se va a la farmacia a comprar, ¿no? Los 30 gramos creo que son al mes. Entonces, yo creo que hay que estar preparados. Primero, como bien decía Javi, entendiendo de que estamos hablando a escala global, ¿no? Es decir, deshacernos un poco de sus herramientas en nuestra cabeza, de sus argumentos en nuestra cabeza y saber cuáles son para afrontar este debate de forma sana. Y entender que abolir la política prohibicionista es un primer logro para poder enfrentar esto de otra manera contra ellos, ¿no? Contra los que están detrás de todo este negocio. Ahora bien, tenemos que estar preparados para el después y eso hay que debatirlo, hay que hablarlo y hay que tener debates muy profundos con este tema, que no es un tema fácil, no es un tema nada sencillo, ¿no? Claro. Sí, a ver, al respecto, bueno, primero como con las políticas diferenciales, ¿no? Antes estaba comentando cómo se puede entender el avance del cannabis como una posible fractura del discurso o se puede entender como una pérdida de fuerza en el combate global contra el discurso prohibicionista. Incluso si, porque se aboga por diferentes modelos de consumo que se salgan del mercado y de eso que se está proponiendo desde los círculos neoconservadores, hay pequeñas fracturas, la reacción es inmediata. Igual que Estados Unidos impuso, en este caso, una política mundial, ni siquiera veía con buenos ojos las iniciativas holandesas, las iniciativas incluso en Suiza de sustitución de sustitución con metadona, no, de mantenimiento con heroína a toxicómanos, etcétera. O sea, cualquier cosa que se saliera del paradigma incluso más neoliberal vendría a ser la reducción de riesgos en drogas, vendría a ser, simplificando mucho, como la socialdemocracia de las drogas, en este caso, ¿no? Y fíjate que ahí hay incluso, ahora menos, pero el Observatorio Europeo de Drogodependencias y Toxicomanías no estaba en Bruselas, estaba en Lisboa y tenía una posición de alguna manera un poquito más escorada hacia esa socialdemocracia, versión reducción de riesgos, de lo que tenía el núcleo duro de la UE en particular y por supuesto del Yankee. O sea, cualquier fractura ahí luego genera sus complejidades y sus reacciones. Luego, yendo a otro tema y a lo que dices del modelo de ocio, bueno, ese tema me parece esencial. De hecho, o sea, yo parto de la idea fundamental de que las sustancias, cuando en general, pero sobre todo cuando el uso es masivo y cuando el uso es regular, modelan nuestra conciencia y modelan, al igual que el resto de nuestras experiencias cotidianas, van modelando nuestra conciencia. El efecto de una sustancia, como de cualquier experiencia nuestra, no se limita al momento de la ebriedad, va más allá y conforma nuestro pensamiento y nuestra cosmovisión. Cuando eso se analiza en términos sociológicos, y ahí está muy interrelacionado con el aspecto farmacológico, creo que ahí hay que hacer una amalgama muy necesaria, tenemos que determinados patrones sociales son apoyados o bien destruidos por el uso masivo o no de determinadas sustancias. Es por eso, por lo que decía, que el alcohol es funcional al sistema, en tanto que sus efectos
fundamentales, tiene muchos más y muchos matices obviamente, pero de generar irresponsabilidad e inconsciencia son los funcionales a un sistema que estructuralmente es irresponsable. Pretende construirnos como individuos irresponsables. Y de hecho, incluso de modo previo al paradigma capitalista, esta sociedad, entendida sociedad mal llamada occidental, paradigma judeocristiano, si queréis hablar en esos términos, está construida desde el chivo expiatorio, desde el modelo del chivo expiatorio. Es decir, es estructuralmente irresponsable y busca proyectar en otros, en grupos desviados, los males sociales, y a esos grupos desviados se les criminaliza, se les excluye, etc. Está basada en ese paradigma. Y eso se retroalimenta con unos determinados consumos o no. Por eso la introducción del alcohol en determinadas culturas las destruye. Y por eso determinadas culturas que podrían ser muy similares unas a otras porque están en el mismo ámbito geográfico, porque provienen de troncos étnicos comunes, son radicalmente diferentes si su vehículo de ebriedad cultural es, por decir uno, la ayahuasca o el peyote, o es el alcohol. Son muy diferentes. Entonces, desde ese punto de vista sí que hay que analizar lo que entronca ese análisis sociológico con una visión más autorreflexiva de cómo es nuestro modelo de ocio. Porque a veces podemos tener la sensación de que nuestro discurso es muy transformador, de que nuestras prácticas son muy transformadoras en determinados ámbitos, pero que nuestro ocio es basura y que nuestro ocio es funcional a una maquinaria que va a la contra de nuestras propuestas políticas, ¿no? Incluso eso lo podríamos enlazar con el consumo responsable que has mencionado a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, mismamente con el del café. Es decir, a ver, ¿por qué hay países enteros que tienen que estar produciendo y exportando eso para que nosotros consumamos una sustancia que es exógena, ¿no? Yo ahí diría que, pese a que, y eso es también una polémica con grupos que desde una perspectiva, digamos, bien intencionada, como los Straight Edge, ¿no? Como grupos autónomos de los 80 o así, precisamente por esa reacción frente al genocidio inducido de la heroína, tenían determinado discurso contra las drogas, compartían muchos elementos de la prohibición. Lo que está claro, meridianamente claro, si se atiende a la historia y a cualquier análisis cultural, es que ninguna sociedad, nunca, jamás, ni en la historia ni en ninguna parte del planeta, ha vivido sin sustancias. O sea, eso no es una opción, socialmente hablando. Yo puedo elegir. Yo, por ejemplo, soy abstemio, no fumo tampoco, ni siquiera fumo marihuana más que alguna vez. Quiero decir, puedo elegir vivir de una determinada manera o de otra. Yo me drogo con mi valeriana todas las noches para dormir mejor, básicamente. Pero, socialmente hablando, no tenemos la opción de vivir sin drogas. Tenemos la opción de vivir con una determinada relación hacia ellas o con otra, con un uso mayoritario de unas o con un uso mayoritario de otras, con cultura farmacológica o sin tener ni la más remota idea de para qué se usan algunas y usándolas de modo compulsivo para determinado ocio de evasión. En fin, el que quiera evadirse con un psicodélico de alta potencia tomado según qué manera se ha equivocado en sustancia, no se va a evadir, le va a pasar otra cosa, pero para eso hace falta cultura farmacológica. En fin, bueno, y ahí me callo al respecto de los usos potenciales. Sería otro debate larguísimo, pero realmente también hay que tocar eso, ¿no? Esa relación sociológica y farmacológica. ¿Cómo es nuestro ocio? ¿Cómo es nuestra manera de relacionarnos? ¿Cómo es nuestra manera de consumir? Con las drogas, con nuestros semejantes. ¿Cuáles son nuestros patrones sociales? O sea, el tema tiene tantísimas aristas, pero lo que está claro es que ahora mismo, tal cual está construida esa política, es pilar fundamental del mantenimiento del status quo del sistema capitalista
en todos los planos, en el orden económico, en el orden político, en el orden sociocultural. Y eso es lo que tenemos que tratar de construir y de romper. Bueno. Compás, Pues nada. ¿lo veis? Agradeceros, Sí. si no tenéis otra cuestión, a los y las resistentes que habéis venido, esquivando el día de perros que nos ha hecho. Tremendo. Creo que están grabando la exposición a los tardanos que no hemos de dedicar al principio, pues podríais Sí. Pedirá el Se os facilitará, además de que eso, de que hay pues una serie de documentos que pues con los que en su día procuré abrir este debate, otros muchos que pueda añadir Álvaro sobre cuál es esta realidad concreta y cuál es el punto del debate en el Estado español. Todo eso se os puede facilitar a quien lo solicitéis. Es que no es algo que sea de comúnmente, pero me parece muy interesante el enfoque que está y una insistencia en el no negocio y en la educación y la formación, que creo que son los pilares, ¿no? Yo personalmente, pues, como te conté una vez, pues, trabajo intentando deshabituar a gente o que se animen a deshabituarse, porque su vida, su autonomía, su propio yo está totalmente perdido, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante este enfoque desde y además normalmente no por alcohol, y que se supone que está metido en esta cultura que conocemos desde siempre y que hemos heredado un saber comportarnos con esto, y no es cierto. No sabemos comportarnos con esto. Entonces me parece muy interesante el enfoque y la insistencia en la formación e información, en la responsabilidad, y además cómo induce a las culturas, ¿no? A tocarse de una forma y a tener unas características de relaciones sociales y de respuestas de los problemas sociales, etc. ¿No? Me parece muy interesante. Fíjate, y ahí si me permites... Bueno, mira, no, ya te digo que vamos a todos os facilitará si queréis. Fíjate, solo un apunte al respecto de eso. Respecto al tema del alcohol, sobre el que hice un documentillo ahí específico sobre el tema, yo discutiría la idea de que no sabemos utilizar social y culturalmente el alcohol. Yo creo que sí se sabe utilizar, en sentido de que todo el mundo sabemos que una cerveza, por decir algo, una cerveza un viernes por la noche entre amigos puede ser un uso razonable o adecuado. Yo ni siquiera comparto ese, pero podemos aceptar que eso es un uso adecuado del alcohol. Todo el mundo sabe eso y también sabe que tomarse 4 copas mezcladas con medicamentos a las 7 de la mañana un martes antes de coger el coche para ir a trabajar no está bien. Quiero decir, todos sabemos en realidad cómo se usa y para qué. Y me parece que los usos inadecuados, que obviamente existen, y muchos, no provienen tanto de no saber cómo se usa, sino de un grado de descomposición social y de un grado de problemática social por vivir en este sistema criminal y suicida que además convierte las sociedades en un auténtico manicomio, y un manicomio asocial y antisocial, con problemas estructurales de soledad, problemas estructurales de paro, de desempleo, de pobreza, de exclusión, etcétera, 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 que conllevan a una búsqueda de evasión a través del alcohol, que sí es una droga evasiva, no como otras, pero no tanto porque no se sepa cómo se usa, sino por eso, ¿no? Por ese grado de problemática social. Yo trataría de enfocarlo así, porque hay otras sustancias que verdaderamente sí que no se sabe en absoluto cómo se usan ni para qué. Voy a decir un caso.
El éxtasis, MDMA, a veces se trata como si fueran dos cosas diferentes y no, es exactamente lo mismo en diferentes formatos, como mucho, polvito, pastilla, da lo mismo, siempre que sea el mismo componente químico. Fue legal durante 9 años, desde el 76 hasta el 85. Digo 76, se redescubre antes, pero bueno, por no alargarme, y usado masivamente por terapeutas y por psicólogos de todo el planeta, que incluso llegaron a elaborar manifiestos colectivos muy potentes en el 85, cuando la DEA norteamericana lo introduce, lo incluye y fuerza a todos los demás países a que lo incluyan en la lista 1 de sustancias sin ningún interés científico y que por lo tanto ni siquiera se puede investigar con ella. Esa sí es una sustancia desconocida. No, pero también es el alcohol. Mira, nos han explicado mucho sobre que la vitamina C es estupendísima para el resfriado, pero no te dicen cómo afecta el tema de consumir sustancias psicoactivas y cómo inhibe neuroreceptores, o cómo los activa, o cómo con el tiempo esos neuroreceptores van a pedirte un consumo más continuado sin que tú lo aprecies y te parece lo normal de la normalidad. Es como el síndrome de la gana caliente, que cuando está en un caldero y se va calentando poco a poco no va notando la diferencia de temperatura. Cuando ya está bien, ¿no? Si se llega a... Tú has puesto un extremo, ¿no? El ejemplo has puesto un extremo pequeñito de tomar un poco o tomar una barbaridad y sabes que es irresponsable, pero cuando poco a poco te va a afectar, te va cambiando tu propia percepción del daño, te das cuenta. Entonces sí que falta formación e información real y no sé, de muchas cosas de uso. Lo que tú estás diciendo también, pero insisto en que el alcohol no tenemos suficiente. No la tenemos porque además sí que no pasaría por esos casos tristes o dolorosos. Sí que es verdad que está inducido porque hay soledad, porque te empieza cualquier palo y te refugias en eso, es un refugio, pero si se quiere la gente podría alertarse y salvarse, pero no, es poquito a poquito, no te das cuenta. Es cierto, o sea, te doy la razón totalmente en eso, solamente como que planteaba ese otro punto de vista polémico para contraponerlo también a otras sustancias sobre las que el desconocimiento es total, pero sí tienes total razón porque es verdad que la desinformación y el desconocimiento es algo que nos tratan de inculcar, en lo que nos tratan de mantener también en el alcohol, en todos los planos. Totalmente cierto, de acuerdo, ¿no? No, sí. Lo que pasa es que eso era como también otro debate. Pues de nuevo, gracias. ¿Tenéis alguna cosilla más por ahí? Yo una pregunta para terminar. ¿Es cierto que las drogas, yo creo que sí, que más males sociales generan son las legales? Las legales. Algunas de las legales sí. Te voy a poner las de farmacia, por dejar de lado un momentito el alcohol. Sin entrar en que, por ejemplo, el tabaco, y ahí entramos también en el tema de la desinformación, pues no sabemos que tiene del orden de 4.000 componentes químicos añadidos un cigarro. O sea, no es que tenga nicotina, es que tiene, vamos, cientos y cientos, miles de componentes cancerígenos, tiene hasta cianuro, o sea, tiene 1000 cosas que son puros venenos y que lo hacen más adictivo, precisamente porque eso es lo que se busca. Sin entrar en eso, las drogas de farmacia que están dentro del amplio espectro de los tranquilizantes son no solo mucho más tóxicas en sí para el organismo que los opiáceos naturales, sino que sus síndromes de abstinencia son también mucho más dañinos para el organismo. Hablo de los diazepam, de las benzodiazepinas, en general todo lo que acaba en pam, ¿no? Que además se receta alegremente incluso como relajante muscular, se daban hace poco los lorazepanes, los clorazepanes. Bueno, entonces toda esa basura, diazepam, etcétera, todo eso es mucho más tóxico y permea los tejidos del organismo durante mucho más tiempo que ese demonio llamado heroína, que ese demonio llamado morfina, que el opio como precursor, y además su síndrome de abstinencia es peor. Y no solo eso,
sino que además son romos intelectualmente. O sea, son embotadores de la mente. No producen una sedación física y una analgesia física, incluso emocional, para pasar determinados traumas, pero permitiendo cierto grado de lucidez mental, sino que son completamente planos. Entonces, son no solo más tóxicos, esa gama, desde el punto de vista de impregnación de tejidos, sino que además son mucho más funcionales desde el punto de vista político-sociológico al control, al embrutecimiento y al encefalograma plano general. O sea, por eso también una consideración monolítica de las drogas nos hace perder pie, porque es que comparar la LSD con un Valium es, no sé, como comparar una bicicleta con un barco a vapor. Oye, pues sí, transportes los dos, bueno, bien, alteran los dos, sí, pero nada que ver. O sea, el Valium tiene mucho más que ver con un televisor, funcionalmente hablando, que con la LSD, por decir una, ¿eh? No sé. Por eso también antes comentaba que, y sería muy largo, hubo gente en los 60 que llegó a perder pie. En cierto sentido, llegaron a redactar manifiestos de la revolución final. Creían que habían dado con la piedra filosofal de lo que iba a transformar las sociedades. Evidentemente, al pensamiento de hoy, a la acción disidente, solo se llega con formación, con lectura, con acción, vuelta a reflexionar. Pero es cierto que ciertas sustancias pueden ayudar a deconstruir determinados patrones que tenemos introyectados, que por sí solas, evidentemente, no pueden servir para eso, y que si no hay un cambio de las condiciones materiales objetivas, va a haber una readaptación al sistema. Y eso por sí solo no va a conseguir nada. Pero sí hay algunas que son más peligrosas, en ese sentido, al menos más peligrosas, y otras que son... O sea, Nixon decía literalmente que la metadona era muy útil porque era contrarrevolucionaria. Él lo decía como piropo. Claro. Mientras tanto, estaba persiguiendo pues a gente que iba en furgoneta por todos los Estados Unidos repartiendo dosis de LSD de zumo de naranja, como el autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Ken Kesey. Bueno, pues eso no era la revolución final, pero de alguna manera ponía en cuestión o podía contribuir a poner en cuestión algunos dogmas, mientras que otras sustancias son perfectamente funcionales, no solo a la cuenta de beneficios de Sandoz, de Novartis, de Merck, etcétera, etcétera, sino a un patrón de pensamiento completamente dócil. ¿Han empeorado el hecho de prohibir drogas más, no sé si naturales o más primarias, que es llegar y consumirlas sin demasiada elaboración? El hecho de que se hayan prohibido esas drogas y se haya ido elaborando más para escapar un poco de esa legalización hasta llegar a drogas completamente sintéticas que no se encuentran en la naturaleza, ¿ha empeorado eso la calidad o el consumo de la droga? El hecho de intentar esa huida hacia adelante de... Claro, la ha empeorado y además ha supuesto en muchos planos un mecanismo de imperialismo cultural, si se quiere, y de imperialismo económico. En zonas geográficas en las que todavía era una droga cultural, vamos a poner el opio, eso ha sido sustituido por tranquilizantes de farmacia. Es decir, la planta madre se ilegaliza, no se les permite a esas culturas seguir utilizándolo de una manera libre y se les llena de sustancias que reportan una serie de beneficios y que además tienen unas patentes. Además de eso, por supuesto, esas patentes implican que Novartis le impida, por ejemplo, al Estado indio, a la India, tener sus propios genéricos, por ejemplo. O se les imponen ciertas pautas culturales. Se introduce también el alcohol, por supuesto, para sustituir ese consumo cultural, y se les imponen
que además está en los papelotes estos que os mandé o que os mandaré, pues el ejemplo del Parlamento iraní. Los Estados Unidos le imponen que eliminen de allí el fumadero, que viene a ser exactamente lo mismo que si viene aquí al Congreso de los Diputados alguien y le dice que cierre el bar. No, mira, que es que esta sustancia es ilegal en mi cultura, que me sale a mí del testículo izquierdo que cierres esto porque digo que el opio es el demonio hecho planta. Bueno, ese opio no tan demoníaco, como antes decíamos, era la droga más usada en la Grecia clásica, en el Imperio Romano y hasta en el siglo XIX, y hay cientos de estudios y de tratados médicos que lo que dicen es que si hubiera alguna sustancia, si tuviéramos que tomar solamente 3 o 4 sustancias para usar a nivel terapéutico con muchos usos, una sería el opio. Incluso hay gente que ubicaría también el cannabis, que ha sido milenariamente utilizado, pero una de ellas sería el opio. Y desde luego sí ha empeorado la situación sin hablar de los pequeños cultivadores que ven fumigadas sus... Me refería más a nivel de salud, ¿no? O sea, que la heroína, el consumo de heroína es peor que el consumo de opio, o más dañino para el organismo. Puede serlo en sentido de que es más peligroso porque es más potente, tiene la ventaja de que tienes un control de miligramos y cada planta es de su padre y de su madre, y resulta que en una planta puedes tener muchísima concentración y en otra menos. O sea, de alguna manera tenerlo sintetizado tiene sus ventajas siempre y cuando fuera en un sistema que no fuera para ilegalizar lo otro y que fuera para obtener superbeneficios, ¿no? Pero no es per se la heroína más dañina que el opio, ni la morfina más dañina que el opio. Es más peligrosa en tanto que más potente. Pero no... La percepción que tenemos aquí de tanta gente que ha dejado de estar en las listas, de gente que consume porque ya murieron, eran los de heroína, mientras otros pues han tenido cierta rehabilitación, ¿no? Pero bueno, yo creo que el comentario va por ahí, o sea, desde aquí tenemos esa percepción, ¿no? De que la heroína era lo más peligroso desde la ignorancia, desde lo que se percibe, la idea que tenemos, ¿no? Claro. Pero no cuenta porque, bueno, hubo un boom aquí de consumo muy fuerte de gente que se pinchaba y estuvieron aguantando un tiempo hasta que iban dejando de estar. Y entonces eso es lo que nos quedó. Ese pozo ha quedado en la cultura de todos. Claro. Ese miedo también, claro, a que eso es peligroso. Y quizás lo de peligroso o no peligroso, igual cada uno entiende una cosa. Claro. Para la persona, ¿no? Lo más peligroso es que te haga más daño al organismo, que sea tan fuerte la capacidad de adicción de esa sustancia que te enganche de una forma que no puedas dejarla y al final pues llegará mucho de música. Hay un elemento que es fundamental, que es la transparencia de la producción. Es decir, si tú sabes fehacientemente lo que te estás metiendo, controlas, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que decía Javi, ¿no? El procesado te garantiza cierta seguridad, que estos son los efectos que va a tener esta cantidad, y bueno, la planta es natural y es de alguna manera pues más voluble, ¿no? Su capacidad tóxica. Pero claro, el problema es la transparencia. Al final, pues el mercado, donde lo compras, cómo se produce, cómo se adultera, cómo... Es decir, Yo eso también, o sea, haciendo no se parece de nada, la analogía del opio con la planta de tabaco, por ejemplo, que se consume de una manera similar, que es mediante inhalación y fumando algo. No sé, a mí, que yo fumo tabaco porque me gusta no la planta en sí, que no me haya causado ningún efecto, más que mal, pero el ritual y tal, no sé, digo, es que esta pequeña dosis de la pizza te hace el mismo efecto que te fumas 3 pipas al día, y digo, no sé, te quedo por el otro, ¿sabes? Aunque para que el perfecto pueda calcular esto mejor, formar parte de un ritual más amplio y no tan... No sé, que parece que como que el consumo de heroína está en una sociedad más acelerada que lo que puede ser el consumo de opio, un ritual diferente. Claro, es que además la heroína en sí per se, como a ninguna sustancia, porque ninguna sustancia es buena ni mala en términos morales, o sea, es peligrosa y puede ser remedio y veneno. Entonces la heroína per se
no fue la responsable de ese genocidio y de esa destrucción enorme, ¿no? Sino un determinado uso bajo un determinado paraguas prohibicionista. La heroína en los 30, hasta los 30, que era legal, era consumida básicamente por gente acomodada, en su mayoría médicos, que eran los que más lo conocían, y sin ningún problema ni estigma social. Y como tradicionalmente, ancestralmente, se consumía el opio. A partir de la mediana tercera edad, para sobrellevar achaques, dolores, en fin, era consumida de esa manera. Cuando viene a ser consumida con ese otro patrón, por supuesto además asociada al ritual de la aguja, asociada a la pandemia del SIDA, asociada a ese no control de la producción, a esa falta de transparencia absoluta y a estar mezclado con otras muchas sustancias a menudo más tóxicas, y además sin tener en ningún momento información sobre cuánta heroína me estoy metiendo, porque yo compro lo que me pasa al camello, puede tener un 10%, puede tener un 60%. Hay un estudio muy bonito de un libro de Energy Control que se llama ¿Sabes lo que te metes?, de Eduardo Hidalgo. Os recomiendo que haga un estudio. Lo que pasa es que es más reciente, ¿no? Desde los 80 hasta aquí, de lo que se ha venido consumiendo, 8 sustancias, datos de incautaciones policiales, o sea, datos fehacientes, objetivos. Pero bueno, asociada a ese ritual, asociada a otras muchas cosas, pues claro. Y es verdad que las sustancias y los rituales no se pueden disociar. No se pueden disociar en ningún momento. Igual que no se puede disociar la caña del rato con los amigos, igual que no se puede disociar pero es que incluso, fijaros, el bar, o sea, en esta sociedad alcohólica, el alcohol lo alcoholiza todo, y la inmensa mayoría de la gente consume el resto de las sustancias como consume el alcohol, es decir, en principio para evadirse, y en principio en un bar de juerga con los amigos para no sé qué. Esto en realidad farmacológicamente es una barbaridad, pero el alcohol lo alcoholiza, y el bar es ese lugar que está preparado para consumir alcohol. Bar, entendedme, determinado tipo también, ¿no? Aparte de unas tapas, pero es un local preparado para eso. Y que un bar de copas de noche, cuando uno no está bebido, en realidad es un lugar bastante hostil. Terrorífico. Y más cuando se podía fumar dentro. En realidad es un lugar bastante hostil. Y no digamos ya hostil para consumir otras sustancias. Para fumarse un petardo, para consumir una LSD o para fumar opio. Es que para fumar opio está un fumadero que tiene otras características. De silencio, de tranquilidad, de paz. Es que afortunadamente hay fracturas, ¿no? Y ahora mismo, pues como el uso del consumo de cannabis es cada vez más masivo, pues ya hay mucha gente que se junta en un corro y fuma en un parque, y no de juerga mezclado con 7 copas y 3 rayas, ¿no? Bueno, digamos que hay pero es que los rituales efectivamente conforman modos de consumo y conforman modos de sociedad, ¿no? Con más tenemos que cortar. Pues gracias de nuevo y